Bueno, estamos en la clase número 2 de nuestro cuadernillo. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que es fortaleciendo las convicciones doctrinales en una generación confundida. Ya el título nos lleva a nosotros a entender la necesidad de rever y repensar cosas muy importantes como el tema doctrinas. Y esto es muy importante porque necesitamos nosotros ampararnos desde la palabra del Señor para entender de qué se trata esta importancia de lo que es justamente los fundamentos doctrinales. El año pasado había estado enseñando justamente sobre una de las materias, una de las clases que hacía referencia a los fundamentos. Y habíamos tomado nosotros el Salmo 11, versículo 3, como un versículo lema, que es cuando dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el versículo 1 y 2 comienza del Salmo diciendo, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape o al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco y disponen sus saetas sobre cuerdas para asaetar en lo oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esta era justamente la expresión de David, porque este versículo lo que está expresando en un contexto, David está poniendo una evidencia de que estaba siendo presionado para huir por medio de los problemas que se estaban manifestando para él. Porque el mal parece triunfar en el versículo 1 y 2, y sus consejeros veían como una situación desesperada de cómo los impíos intentaban atacar y la justicia parecía derrumbarse y el orden moral parecía desaparecer. Entonces ahí es donde David dice, si los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Y los fundamentos claramente representa todo aquello, mi hermano, que sostiene a una iglesia, a una fe o a una sociedad. En una sociedad los fundamentos se pueden entender como la justicia, la verdad, la ley de Dios, el orden moral, el orden social, incluso las instituciones que promueven el bien. Prácticamente si estos fundamentos no estuvieran, sería un caos, sería un desorden. En otras palabras, los principios que son los que se mantienen o mantienen la vida humana por medio de estos fundamentos. Entonces, si nosotros trasladamos este versículo a la aplicación ya de lo que el apóstol Pablo enseña en la necesidad de ser retenedores de la palabra, de escudriñar la palabra, las doctrinas, o el mismo Pablo dice, las sanas doctrinas pasan a ser los fundamentos necesarios para que el cristiano se sienta sólido y perseverante. Principalmente, mis hermanos, porque hay una gran necesidad de darnos cuenta de que en medio de toda esta generación de confusión que hay, porque no dudamos que hay una confusión generalizada, y mientras más pasa el tiempo, más confusión se está dando por causa de uno de los principales problemas, que es la falta de conocimiento bíblico. Entonces, uno de los mayores problemas que evidencia el cristianismo moderno, este tiempo que nos toca vivir a nosotros, es que estamos ya, no debemos esperar más, ya estamos viviendo los tiempos donde hay una generación que está saturada, rebalsada de una información espiritual vana, débil, flaca, y extremadamente debilitada en sus convicciones doctrinales. Es más, lo alarmante de todo esto es que hay hermanos cristianos que ni siquiera saben qué es doctrina o qué son las doctrinas, y mucho más entramos en el plano de la verdadera preocupación cuando hay líderes y pastores que han desplazado incluso del vocabulario de la iglesia las palabras doctrinas o sana doctrinas. Esto genera una gran preocupación. Cuando estamos hablando de afirmar la fe en tiempos de apostasía, es cuando nosotros necesitamos entender y discernir los tiempos que estamos viviendo. Porque si hablamos con muchos creyentes, incluso de todo el mundo,
Muchos conocen frases cristianas, conocen canciones, tal vez las canciones, las últimas de moda o las más populares que han habido a través de los tiempos. Seguramente conocen y siguen a predicadores famosos. Hoy vivimos en una globalización donde por medio de Internet uno puede seguir y escuchar a ciertos predicadores, pero no saben explicar doctrinas, no saben cuáles son las doctrinas fundamentales de la fe. Entonces aquí empezamos a encontrar un gran problema, porque cuando de pronto viene un viento fuerte de una amenaza, con una falsa enseñanza, con una presión filosófica que es atractiva, o con un discurso totalmente emocionalista y tal vez convincente, son fácilmente arrastrados porque no tienen raíces profundas. Y esto justamente es necesario ver por qué el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, cuando está haciendo referencia a esta unidad de la iglesia, vemos nosotros que en el versículo 11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Desde la constitución de su iglesia hasta el día de hoy, el Señor ha expresado gobierno de su iglesia, pero no en el sentido de gobierno para ejercer un dominio sobre lo demás, sino que lo aclara perfectamente para qué son estos 5 ministerios que el apóstol Pablo dice. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Principal tarea de los ministros es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, presta atención que el versículo 14 del capítulo 4 dice, ¿por qué es necesario esto? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se acuerda que en la clase pasada dijimos, dándole énfasis, que el principal problema que enfrentamos y que Jesús lo advirtió era el engaño? Entonces lo que nosotros vemos en este punto, que es tan importante tenerlo en cuenta y no olvidarnos, mis hermanos, es justamente que el engaño es el resultado de la ignorancia. El engaño es justamente lo que va a pasar cuando un cristiano o una iglesia no presta atención a esta gran amenaza que es justamente vivir por emociones y no por convicciones. Porque lo que nosotros vemos es que el apóstol Pablo, al hacer referencia a esto, empezamos a ver que está desnudando lo que hoy está pasando. Porque ya estamos viviendo en tiempos donde una gran confusión doctrinal está avanzando rápidamente y se está metiendo por todos lugares, estratagemas humanas. Se relativiza la verdad. Hoy se dice no hay una verdad. Tú debes construir tu propia verdad. Se mezclan doctrinas bíblicas con ideas humanistas, mis hermanos. Esto es terrible lo que está pasando. Se reemplaza la exposición bíblica por mensajes motivacionales. Es con tal de que el hombre experimente y se sienta bien, se sienta pleno emocionalmente, pareciera que es suficiente. Se prioriza naturalmente la emoción sobre la verdad doctrinal que trae convicción. Y naturalmente se enseña un cristianismo cómodo, un cristianismo superficial y centrado en el hombre, y esto expone claramente a la advertencia que el apóstol Pablo está diciendo acá en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y presta atención, hermano, que dice de todo viento de doctrina. Y esto claramente el apóstol está describiendo nuestro tiempo, porque al tener la globalización a través de Internet, a través de las redes sociales y que todo el mundo está hiperconectado, las doctrinas cambian constantemente según su cultura, según el emocionalismo, las tendencias del momento, y la verdad de Dios
nunca va a cambiar. Es la que nosotros debemos decir en quién estoy creyendo y qué es lo que he creído. Porque Dios nunca diseñó una iglesia que sea ignorante doctrinalmente. Perdónenme, hermanos, pero mucha confusión ha habido de aquellos que han dicho que no hay que estudiar la Biblia, que no deben prepararse tanto, que los va a confundir o que van a apagar el espíritu. Pues mis hermanos, el espíritu justamente ha sido enviado para enseñarnos todo lo que el Señor ha dicho. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, no podrán tener, perdón, al Espíritu dice que cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad, le hará recordar todas las cosas que yo he dicho. Entonces, Dios no diseñó una iglesia que sea ignorante doctrinalmente. Dios quiere creyentes maduros, creyentes fieles, afirmados profundamente en la palabra, echando raíces en esas convicciones, porque una iglesia sin doctrina es una iglesia vulnerable, es una iglesia que está expuesta a cualquier engaño. Y estamos en tiempos claramente, visiblemente engañosos. Por eso es que nosotros tenemos que preguntarnos por qué es importante el tema de las doctrinas. ¿Por qué necesita un creyente conocer doctrina? Si usted nunca supo qué son las doctrinas, necesita usted empezar a conocer las doctrinas. Usted habrá visto lo que están en el grupo de la escuela ministerial, que yo estoy enviando una especie de glosario. Son breves definiciones con palabras y terminologías doctrinales para que cada uno pueda repasar los conceptos y no solamente para decir yo he conocido, sino aplicarlo, evaluarse y tal vez empezar a hacer lo que es defensa de la fe, que esto se llama apologética. Entonces, así nosotros comenzamos a vivir una expresión doctrinal sólida. Pero, ¿qué son las convicciones doctrinales? ¿Por qué son importantes? Porque las convicciones doctrinales son, mis hermanos, certezas profundas, basadas en la verdad revelada por Dios en su palabra. Y naturalmente esto no podría ser posible si no es por medio de la fe. Y todos nosotros conocemos el famoso versículo de Hebreos 11:1 cuando dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Allí encontramos nosotros que la fe es la que nos genera a nosotros esta convicción, este testimonio para saber a quién hemos creído, anclarnos en la verdad y empezar a entender la importancia que tiene en estos tiempos de apostasía, porque fácilmente van a ser llevados como niños, engañados de acá para allá por cualquier viento de doctrina. Por eso es que las convicciones doctrinales son certezas profundas basadas en la palabra de Dios que ha sido revelada para su pueblo. No son simplemente opiniones personales, no son frases bonitas para simplemente ponerlas como portales en los muros de las redes sociales nada más. No son más que perfecciones emocionales ni tampoco son tradiciones humanas. Son verdades que vienen del reino de Dios. Son verdades que vienen del Dios mismo directamente. Verdades que gobiernan nuestra mente, que guardan nuestro corazón y que alinean nuestra cultura conforme al propósito de Dios. Por eso es que una convicción verdadera permanece. Incluso, mis hermanos, cuando David decía, pareciera ser que la presión que estaban viviendo los consejeros decían, huye. Y dice, ¿cómo voy a huir como el ave va al monte? No, mis hermanos, una convicción verdadera nos hace permanecer firme incluso cuando la cultura donde vivimos se opone. Y mis hermanos, presta atención al tic-tac de Dios, porque muy pronto la iglesia comenzará a ser perseguida. No lo digo yo, lo dicen las escrituras, porque es lo que va a pasar antes de la venida de Jesucristo. Debemos entender que las emociones pueden cambiar constantemente y eso va a generar naturalmente a aquellos que no están firmes en la palabra del Señor dudas, porque muchos van a abandonar la fe y muchos van a empezar a dudar o van a enfriarse porque las emociones duran momentos y la palabra es eterna. Y ahí tenemos la diferencia. Entonces, se van a dar cuenta, mis hermanos, que en este mundo caído, seguir al Señor tiene un costo.
porque las convicciones son las raíces espirituales del creyente, porque naturalmente lo que estamos viviendo es el tiempo donde el Señor va a empezar a probar a su propia casa. Ya Dios lo hizo con su pueblo Israel. Allí en Deuteronomio capítulo 8 dice, yo te probé y yo te afligí para saber qué había en tu corazón, si habías guardado o no mis palabras. Y lo que vemos es que esto está volviendo a suceder. ¿Por qué? Porque Dios expresó en su palabra que Cristo el Señor viene a buscar a su iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Y de la única forma que la iglesia se prepare es a través de las pruebas. Por eso es que el problema de muchos cristianos hoy es que tienen emociones espirituales o están asociadas a su vida espiritual en puras emociones, pero no en convicciones profundas de la palabra del Señor. Y las emociones, mis hermanos, cambian permanentemente y rápidamente. Mire, solamente ilústrese con esto. Uno puede estar en una hermosa fiesta familiar teniendo mucha alegría, mucha celebración, hasta que alguien dijo, se murió la abuela y se terminó la fiesta. Una emoción cambia inmediatamente ante cualquier noticia, cualquier presión, cualquier situación. Pues mis hermanos, este problema es lo que se está viviendo en cristianos que no están basados en la palabra del Señor, que no conocen lo que son las doctrinas bíblicas. Por eso estamos proveyéndole a través de la escuela ministerial todas estas enseñanzas, lo que está haciendo el hermano Oscar enseñando la confesión de fe para que las doctrinas, todo lo que es teología sistemática, esté aprovechándose para crear ese fundamento sólido que es en Cristo Jesús y conocimiento que tenemos. Porque Jesús dijo, no solamente el que oye, sino el que oye y hace mis palabras, será sensato y prudente y va a resistir la prueba. Porque hoy estamos viendo personas que hoy están apasionadas, se consagran, lloran todos los domingos emocionados, pero mañana se sienten decepcionadas, se quieren ir de la iglesia, ya no quieren congregar, luego se sienten confundidos, no saben a quién seguir, empiezan a buscar qué es lo mejor y después terminan apartándose, después terminan así. Pues ese justamente es el sentido de que nosotros podamos entender, mis hermanos, la importancia que tiene la palabra del Señor en la vida de un cristiano en estos tiempos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchos construyen su fe sobre emociones y no sobre verdades. A veces me apena tanto porque hoy en día, como dije ya en algunas clases, no necesitamos ir a visitar las iglesias para ver qué es lo que hacen. Ahora se publica todo, entonces uno simplemente desde una pantalla, desde un dispositivo de su propia casa, puede ver qué es lo que pasa en todas las iglesias. Pero pareciera ser que todas las iglesias solamente se basan en la expresión emocional de su tiempo de alabanza. Pero la palabra es el centro. Cristo es el centro, el Evangelio de Jesucristo es el centro, se enseña a obedecer la palabra. Hoy estamos viviendo esta situación que verdaderamente preocupa y bastante. ¿Por qué? Porque muchos construyen su fe sobre emociones y no sobre las verdades. Jesús había hablado de esto en la parábola del sembrador, cuando en Mateo 13:21 Jesús dice que muchos reciben la palabra con gozo, pero al no tener raíz, se secan. El entusiasmo sin profundidad nunca, mis hermanos, nunca sostiene una vida espiritualmente. Nunca. Por eso es que la doctrina o las sanas doctrinas, todas las palabras que el Señor nos enseña, no es simplemente para conocerla, sino es para saber aplicarla. Y ahora vamos a hablar sobre eso, porque tiene una gran importancia. Pero lamentablemente hoy, hermanos, las doctrinas muchas veces está desaparecida. Es más, hasta pareciera ser que intencionalmente, y me cuesta decir líderes o pastores bíblicos, sino que el mismo Pablo dice en Hechos 20 que muchos entrarán encubiertamente, lobos rapaces se levantarán para engañar y arrastrar tras sí a los discípulos. Porque muchos no pueden decir que no es importante estudiar, lo más importante es amar.
Amar es el resultado del conocimiento. Jesús dijo, si me amáis, guarde mis palabras. Muchos dicen, no importa la doctrina, no hay que estudiar tanto porque sacaron un texto fuera de contexto al decir, la letra mata más, el espíritu vivifica. No está haciendo referencia a eso. El Espíritu Santo justamente fue enviado para guiarnos a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces se han dicho que la misma teología divide, que junta bandos y que trae tensión a la iglesia? Pues mis hermanos, no es eso lo que nosotros estamos llamados a hacer. Otros dicen, no hay que profundizar tanto, te vas a hacer religioso, te vas a hacer un fanático, pero la Biblia enseña totalmente lo contrario. Si usted ve los consejos pastorales de Pablo, está diciendo, no sean neófitos, sepan usar bien la palabra de Dios, sean fieles. Dios exige hombres fieles, personas que usen bien la palabra del Señor. Si usted es pastor, si usted es líder y Dios lo ha llamado, pues mis hermanos, no ponga la Biblia a un costado en su vida ministerial. Haga de ella lo que dice, lámpara a sus pies, lumbrera sus caminos. Es lo que lo guía, es lo que le da capacidad espiritual para discernir, para entender. Amado hermano, es una exhortación de amor, pero no podemos nosotros, lo que estamos predicando, lo que estamos liderando, aunque estés enseñando en un grupo pequeño, es jugar como si fuera una reunión más, como decimos acá en Argentina, jugar de taquito. No, sino que debemos dedicar el tiempo, como dice el Salmo 1, que la palabra de Dios sea tu delicia, tu deleite, que medites en ella de día y de noche, pues esa es la necesidad. Por eso Pablo en Tito 1:9 dice justamente que seas retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oh, mis hermanos, qué gran problema tenemos hoy con los cristianos tibios, neutrales, que no son capaces de defender bíblicamente cuando se está atacando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los fundamentos están siendo destruidos. Todavía no puede existir cristianos hoy que piensen que la tierra tiene millones y millones de años cuando la Biblia enseña otra cosa. No puede haber cristianos que tengan confusiones básicas doctrinales, mis hermanos. Esto es algo que nos debe llevar a nosotros a una reflexión profunda. ¿Por qué? Porque las doctrinas que Dios nos enseña en la palabra, lo que Dios nos transmite su palabra, protege a la iglesia. ¿Usted quiere una iglesia protegida? Pues no contrate alarma antirrobo. Enseñe la palabra. Enseñe a tiempo y fuera de tiempo como un padre lo tiene que hacer con sus hijos, a levantarse, al acostarse de día, de noche, poniéndolo en las puertas. Lo que dice Deuteronomio capítulo 6. ¿Quiere una iglesia protegida? Enseñe la palabra, porque la sana doctrina ayuda a perseverar en la verdad. Mis hermanos, tenemos, gracias a Dios, una nube de testigos, muchísimos mártires que han entregado sus vidas y nadie va a morir por una mentira. Cuando estaban a punto de ser decapitados, cuando estaban a punto de ser acribillados o de ser empalados o metidos dentro de los toros de hierro para que calentarlos con fuego y que mueran calcinados o para ser triturados por los leones, ¿ustedes creen que alguien va a morir por una mentira? Pues todos ellos dieron su vida creyendo, convencidos de la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar en este tiempo final cuando la persecución empiece a la iglesia? ¿Qué va a pasar cuando empiece a haber presión? ¿Qué va a pasar cuando lo que dice el versículo 2 del Salmo, cuando los impíos tensan el arco estando ocultos para asaetar a los rectos de corazón? ¿Dónde? ¿Va a huir cual ave al monte? Pues mis hermanos, somos llamados a estar firmes en la fe, porque una iglesia es protegida cuando se enseña la Biblia, persevera en la verdad, se alimenta espiritualmente, no es una iglesia débil, sino que está nutrida en la palabra del Señor, fortalece el discernimiento, mi hermano, para no ser engañados, para no ser llevados como niños arrastrados por cualquier viento de doctrina. Y por sobre todas las cosas, las doctrinas del Señor glorifiquen a Dios.
Por eso es que una iglesia sin doctrina, mi hermano, termina siendo moldeada por esta cultura. Y ya lo dijo claramente el apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 12, cuando dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no emocional, racional, entendiendo, la fe gobierna la razón y no os conforméis a este siglo, o sea, no se amolden a este mundo, a la cultura de este mundo, sino que hay que hacer, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir, evalúen sus pensamientos, evalúen, sometan a pruebas qué información acaba de recibir, qué tipo de enseñanza acaba de recibir, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Como verán, mis hermanos, es importante entender por qué esto es un llamado de atención, una alerta, porque una iglesia sin doctrina termina siendo moldeada por la cultura, por la moda, por las tendencias, incluso por los influencers o por el qué dirán. Hoy, hermanos, las personas están más preocupadas por si reciben un like o un me gusta o porque si son bien calificados por la sociedad. Nuestra identidad no viene de la aceptación de las personas, nuestra identidad viene de la gracia que hemos recibido y hemos sido hechos hijos de Dios. Es lo más precioso que nos podría haber ocurrido, de no ser nadie a tener la vida de Cristo en nosotros y ser llamados hijos de Dios, la cual el Espíritu del Hijo en mí clama, Abba, Abba Padre, Abba Padre. Esto es lo mejor que nos puede pasar, pero muchos no van a entender hasta que no conozcan la palabra del Señor. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Porque muchos cristianos ya piensan más como el mundo que las escrituras. Están asociados más al sistema de este mundo. Están relativizando el pecado, están redefiniendo la santidad. Dios es muy claro. Dios no negocia con nuestra concupiscencia. Otros minimizan el arrepentimiento y le están llamando error. Pero errar es humano, perdonar es divino. Frases que se han popularizado y empiezan a adaptar el evangelio para no ofender. Y mi hermano, un evangelio falso, lo único que tiene es cristianos falsos, creyentes falsos, que están convencidos que van a ser salvos, pero van con una sonrisa de oreja a oreja al mismísimo infierno, porque una mentira no salva. Y hemos sido llamados a ser fieles a la palabra del Señor, cueste lo que cueste, y eso es nuestra tarea, no solamente para pastores o predicadores, para todos los que portamos el nombre más poderoso, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para que la verdad de Dios sea vista en integridad, vivamos en integridad. Pero la verdad de Dios no fue dada para adaptarla, no fue para adulterarla. El hombre debe someterse a la verdad de Dios, en el amén de Dios y decir gracias, Señor. Por eso es que hoy nos toca vivir esto. El problema más grande es el momento que nos toca vivir, que es una generación bíblicamente débil. Voy a decirlo más claro y más duro, bíblicamente ignorante, bíblicamente ignorante. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, aprender de esta verdad? Por eso es que nosotros vemos que la palabra de Dios nos lleva a nosotros a entender que Dios quiere que maduremos, que maduremos. En Hebreos capítulo 5, voy a leerle un fragmento del texto de Hebreos que a mí me avergüenza cada vez que lo leo y a la vez me lleva a replantear muchas cosas. Pero el autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 5, versículo 11, acerca de la advertencia contra la apostasía, dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
Ese texto, mi hermano, en una versión más parafraseada, dice, porque a ustedes los que le entra por un oído les sale por el otro. Y esto, hermanos, déjenme decirle que es lo que frecuentemente pasa domingo tras domingo, domingo tras domingo, porque si yo les preguntase ya mismo, hermano, ayer fue domingo, ¿qué predicó tu pastor ayer en la iglesia? ¿Se acuerda? Y muchos empiezan a blanquear los ojos diciendo, ay, ¿qué predicó el pastor ayer? ¿Por qué? Porque es lo que sucede. Lo que entra por un oído sale por el otro. Bueno, Pablo lo está diciendo de esta manera, que podamos entender. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y presta atención a lo que dice, por eso dije que me avergüenza estos textos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y escuche, para los que por el uso de qué? De la madurez, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tremendo. Por eso es que confronta tanto el autor de Hebreos, haciendo referencia a la inmadurez espiritual. Un problema de la apostasía es justamente el engaño. Y el engaño es fácilmente engañar a un niño. Es muy fácil engañar a un niño. Y lo que el autor de Hebreo está haciendo referencia, está haciendo énfasis, es en la inmadurez espiritual del creyente y dice agregando, porque después de mucho tiempo todavía siguen siendo niños doctrinalmente, porque no está hablando de algo mucho más complicado, necesitan los rudimentos, las primeras doctrinas básicas acerca de Cristo. Ahora, ese problema sigue existiendo hoy y se está dando cada vez con más frecuencia, porque tal vez antes no se conocía porque no había la difusión de redes y de conocimiento global, pero hoy, hermanos, Dios mío, y la ignorancia no solamente es expuesta, es publicada y es incluso izada como una bandera. Porque muchos creyentes tal vez tienen años en la iglesia, asisten constantemente, participan de actividades, escuchan todas las predicaciones y todos los predicadores, pero continúan siendo niños inmaduros espiritualmente. Es un serio problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sucede esto, mis hermanos? Porque escuchar sermones no garantiza el discernimiento y el crecimiento, sino la aplicación, mis hermanos. La aplicación. No ser oidores, sino hacedores de la palabra. El crecimiento naturalmente requiere principalmente hambre espiritual o la sed espiritual. Como el salmista dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Sed, yo tengo sed. Ese estudio bíblico es el resultado del hambre. Si la palabra de Dios es como el pan, pues ¿cómo va a comer alguien que no tiene apetito? Pero aquel que tiene hambre va a devorarse la palabra. Y lo que hace es crear una disciplina, un hábito. Nuestro cuerpo biológico está acostumbrado a los horarios de la alimentación. Cuando llega cierto horario del día, empezamos a sentir hambre simplemente porque hemos habituado el horario de alimentación. Lo mismo que con el sueño. A la hora de dormir, nuestro cuerpo empieza a sentir sueño de acuerdo a cómo nosotros lo hemos habituado al sueño. Algunas personas que trabajan en horario nocturno han hecho un cambio de horario y sus hábitos han cambiado. Ahora, mis hermanos, ¿por qué si podemos hacer hábitos naturales con nuestro cuerpo para la alimentación, para la higiene, para el descanso, por qué nos cuesta tanto hacer hábitos espirituales? El salmista decía, alma, bendice al Señor. Todo mi cuerpo bendiga su santo nombre. Y no te olvides ninguno de sus beneficios. Es el ejercicio natural que debe hacer un cristiano. Alabar al Señor y someter todo mi cuerpo a la alabanza al Señor es en este hábito. Recuerda lo que el Señor hizo por ti. Recuerda, Salmo 103, Salmo 104.
recuerde, haga ese ejercicio natural. Crear disciplina es necesario. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un hábito y tiene una disciplina, la obediencia es natural. Y eso nos va a llevar a nosotros a poder hacer lo que sigue, meditar en la palabra, meditar en la palabra. Cuando enseñé la materia anterior, cómo orar la Biblia, para los que no escucharon, pueden buscarlo en el canal de YouTube y pueden ver las enseñanzas. Hemos hecho mucho énfasis en lo que es la meditación. Nosotros muchas veces, por ser tal vez latinos o por ser occidentales, no tenemos en nuestra cultura la tarea de saber o de meditar. Es más, nosotros asociamos la meditación con el yoga, con el reiki, con la meditación trascendental, tal vez asociada con el ocultismo. Pero la Biblia nos enseña a meditar. Todo el Salmo 119 nos enseña lo que es meditar. El Salmo 1 nos enseña la importancia de meditar. Josué capítulo 1 nos enseña cómo meditar. Nos está diciendo la Biblia que debemos meditar en la palabra. Y meditar, como yo lo dije en esas clases, y no es algo que yo lo patenté ni nada de eso, sino que naturalmente es un ejemplo que se usa para enseñar esto, es que creo que todos sabemos cuál es el mejor pasto que come la vaca. Y no estoy diciendo qué tipo de hierba come, sino que el mejor pasto de la vaca es el que lo rumea. Primero traga, todo el tiempo traga, pero cuando ya está en su estado de reposo, la vaca vuelve en sí y lo rumea. Y es como dice, y empieza a disfrutar del pasto que ha comido. Mis hermanos, ¿sabe cuánta falta nos hace detenernos a meditar en la palabra del Señor? Meditar significa observar, meditar significa preguntar al texto, meditar significa interpretar lo que el texto dice, meditar significa preguntarnos qué esto me confronta a mí, meditar significa cómo puedo aplicar lo que estoy aprendiendo. Pues eso lleva un tiempo, mi hermano. Eso no es decir, ya he cumplido con leer mi devocional diario, he leído lo que el almanaque me dice el texto que tengo que leer, pero seguiremos siendo los niños que te entra la palabra por un oído y te sale por el otro. Nunca vas a crecer así, no vas a consolidar una vida moderada y afirme la palabra del Señor. Pero ¿cuál es el principal problema? La técnica principal de Satanás es la distracción, hermanos. ¿No se ha dado cuenta la cantidad de tiempo que se pierde en la distracción? Tenemos 24 horas y de las 24 horas dormimos cierto tiempo y el resto en qué lo invertimos, en trabajar, en estudiar, en hacer los quehaceres y el poco tiempo que nos queda lo aprovechamos para discernir, lo aprovechamos para entender, pues mis hermanos, estamos viviendo en el complot más grande de Satanás contra el cristiano que se llama la pérdida de tiempo, la pérdida de tiempo. Y el apóstol Pablo dice justamente, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No dice aprovechando el tiempo, dice aprovechando bien el tiempo. La gran diferencia está en la palabra bien, porque un ladrón, por ejemplo, aprovecha que no está una familia en su domicilio para entrar a robar, pero no está aprovechando bien el tiempo, está aprovechando para mal. Un asesino va a matar a una persona porque está aprovechando el descuido de esa persona. Pero ¿qué significa aprovechar bien el tiempo porque los días son malos? Es lo que hizo María, sentarse a los pies del Señor y no estar tan afanados como Marta. Creo que es necesario entender, mis hermanos, que hoy muchos cristianos pasan horas en las redes sociales, horas mirando entretenimiento, horas consumiendo tal vez contenido superficial que no llena, que no nutre, solamente entretiene. Pero apenas dedican un tiempo para la palabra del Señor, si es que lo hacen diariamente. Y luego se preguntan, ¿por qué mi fe está frágil? ¿Por qué estoy siendo víctima de tantos ataques? ¿Por qué es como que siento que mi carne está ganando? Pues mis hermanos, es el resultado natural. Por eso que yo necesito que ustedes puedan discernir en este tiempo lo que nos está diciendo la palabra del Señor, que aprovechemos bien el tiempo. Nunca hubo tantas Biblias abiertas y tan poco conocimiento de la palabra del Señor, mis hermanos. Hoy todo el mundo tiene posibilidad de conectarse a todos los seminarios en línea, hacer seminarios, comprarse buenos libros, pero qué debilidad espiritual hay en los creyentes.
Esto es un punto muy importante y yo sé que hoy está siendo un poco dura la charla, pero bendito sea el Señor que nos ayuda a darnos cuenta de esta realidad, porque yo mismo puedo ser distraído y perder el objetivo. Necesitamos todos, hermanos, tener bien en cuenta de que debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque la lluvia va a venir, va a ser grande. Imagínense un árbol gigantesco que pareciera ser que es muy seguro, pero sus raíces son superficiales. Una tormenta lo va a tirar, como que pasa naturalmente. Eso sucede en la vida espiritual de muchas personas, porque muchos aparecen o muestran cierta fortaleza, cierta conocimiento o experiencia, pero son síntomas simplemente. Tal vez hablan lenguajes espirituales cristianos, conocen ambientes evangélicos, participan de actividades, muy bueno, y no está mal hacerlo, pero cuando llegan las pruebas, cuando llegan las falsas doctrinas, cuando la persecución empieza a golpear las puertas de nuestras casas, de nuestras iglesias, cuando la decepción pareciera ser que empieza a decir todos son iguales, cuando la seducción de este mundo empieza a ser más atractivo. Hermano, ya el famoso escritor John Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, que seguramente lo han leído o lo habrán visto en películas, habrán visto lo que le pasó a Cristiano cuando entra justamente a la ciudad de las vanidades y cómo perdió tiempo siendo entretenido y siendo engañado. Ese proceso, mis hermanos, nos sucede a todos nosotros cuando empezamos a desperdiciar el tiempo. Por eso, mis hermanos, cuán rápido caen las personas que solamente viven por emociones, no desarrollan raíces profundas en la verdad. Cavar y ahondar es lo que nos pide el Señor. Y las raíces son invisibles, pero sostienen una estabilidad visible de lo que se ve por fuera. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando hay una fe basada en experiencia, empezamos a entender que el tiempo de las pruebas va a hacer mucho estrago. Y es donde quiero que presten atención. No es suficiente las experiencias. Muchas personas construyen su cristianismo alrededor de experiencias, de emociones intensas, de manifestaciones, de sensaciones, de atmósferas creadas para la emoción. Mire si los apóstoles no hubieran tenido suficiente para manifestar su fortaleza en la fe por las experiencias que han tenido con Jesús. Una tempestad en el mar, Jesús durmiendo, ellos aterrados, pensando que morían. Jesús se levanta, reprende el viento, reprende la tempestad, el mar se hace calma y ellos quedan diciendo, wow, qué experiencia, esto no va a servir para toda la vida. Se bajan y viene un endemoniado con una legión de demonios. El Señor los libera, lo deja libre a este hombre. ¿Saben qué experiencia tremenda esa? Después vuelve de nuevo. Una multitud oprime a Jesús. Una mujer que tiene enfermedad de flujo de sangre es sanada. ¡Qué experiencia! Y faltaba la resurrección de la hija de Lázaro. ¡Qué experiencia! ¿Cuántas experiencias? Y cuántas cosas que el apóstol Juan dice no alcanzarían los libros en todo el mundo para escribir las cosas que hizo el Señor. Ellos no se basaron en la experiencia. Ellos estaban convencidos por la fe que habían recibido y por el testimonio del Espíritu en la palabra del Señor. Es lo que necesitamos, hermanos. Yo no sé qué ha pasado 2000 años. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? ¿Por qué es tan ridiculizada la fe del cristiano? ¿Por qué es tan frágil? Pues mis hermanos, todas estas cosas es para que pensemos, porque las experiencias no son un fundamento seguro. Las experiencias deben ser examinadas a la luz de la palabra y no la palabra interpretada por las experiencias. Lamentablemente, muchos cristianos siguen estos errores doctrinales porque ellos priorizan lo que sienten antes de lo que Dios dijo. Por ejemplo, perdonar no es una emoción. Es que no siento perdonar. ¿Dónde dice que yo debo sentir perdonar? Es un resultado de obediencia. Yo debo obedecer y debo perdonar así como el Padre me ha perdonado a mí. Si usted está esperando sentir, pues nunca va a perdonar. Mis amados hermanos, nosotros hemos sido, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, hemos sido
llamados y rociados por la sangre del Cordero para obedecer. Es nuestra tarea. Y esto es lo que debemos ver, que la verdad no depende de las emociones humanas. No depende. Dios nunca nos llamó a vivir guiados solamente por sensaciones espirituales. Nos llamó a vivir en la verdad porque Cristo es la verdad. Y lamentablemente esto está pasando en muchos de los aspectos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esto no es nuevo, esto ya lo escribió el apóstol Pablo cuando él dijo en Colosenses capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero fíjese cómo comienza diciendo que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones humanas. Ahora, acá vemos muchas veces que se resigna la verdad, se pone la verdad a un lado, se deja las doctrinas bíblicas por causa de la tradición denominacional, de las costumbres denominacional, porque la iglesia siempre lo hicimos así, pues eso es justamente una puerta abierta para que Satanás haga estrago con el engaño. Debemos nosotros abrazar la verdad. El engaño muchas veces viene envuelto a través de las apariencias espirituales que generan las tradiciones. Satanás no siempre ataca frontalmente, es el padre de la mentira, es experto en el disfraz. Muchas veces seduce lentamente hasta lograrlo. Por eso es que debemos preguntarnos cómo fortalecen los cristianos sus convicciones mediante el estudio profundo de la palabra. No solamente leer, estudiar, meditar, comparar textos, profundizar, júntese con otros hermanos que tengan hambre y estudien la Biblia. La iglesia necesita volver al amor de la verdad bíblica. Meditar es necesario y por eso es que eso nos va a llevar a una vida de oración motivada por la oración. Necesitamos nosotros ver que la vida de oración es el resultado del conocimiento, porque orar no es mandarle un mensaje de audio, un mensaje de voz a Dios. Señor, acá te mando un mensaje de voz y cuando quieras responderme ya sabes. No, orar es un diálogo. Hermanos, presta atención. Cuando yo leo su palabra, Dios me está hablando. La palabra es la voz de Dios. Cuando Él me está hablando, yo respondo. Y ahí es donde yo puedo empezar a orar la Biblia, porque es un diálogo, no es un monólogo. Y una vida de oración se va a cambiar cuando yo dejo de ir con la lista del supermercado a decirle, Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, o no sé qué pedirle. Necesitamos nosotros tener una vida de reverencia, de adoración, de humildad, de santidad. También practicando la obediencia, mis hermanos. Comience a practicar la obediencia. Lo que Dios dice en su palabra se hace y comience a hacer las cosas como un bebé, comience a dar los primeros pasos. Y no basta solamente con conocer la verdad, sino con vivirla verdaderamente en obediencia. Y si usted tiene tendencia a la desobediencia, pues fortalezca su vida espiritual, porque en Cristo la vida espiritual se hace fuerte mediante las pruebas y perseverancia. Nosotros nos nutrimos. Las pruebas son necesarias, aunque no las quisiéramos, porque las convicciones se fortalecen cuando son probadas, mis hermanos. Cuando leemos en Hechos de los Apóstoles que los amenazaban para que no prediquen el nombre de Jesús, ellos salían dichosos, dignos de ser tenidos y maltratados por causa de Cristo. Y no oraban diciendo, Señor, danos una cueva para que nos escondamos y no nos encuentren. Ellos decían claramente, danos más de nuevo, Señor, para predicar con más gana tu palabra. ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha pasado con el tiempo que nos toca vivir? Por eso, mis hermanos, necesitamos tener una vida entregada a resistir estos tiempos de apostasía. Y esto es una confrontación espiritual, mis hermanos. Porque muchos creyentes modernos hoy están acostumbrados a mensajes rápidos, a esos reels, sermones livianos, frases motivadoras, inspiradoras, una emoción que esté siempre a flor de piel, pero lo que están haciendo es rechazar la profundidad doctrinal.
Se están perdiendo la oportunidad de conocer al más bello, al señalado entre 10.000, al único que es digno y al que vamos a arrojar nuestras coronas a sus pies. Y Él se ha dado a conocer la palabra. Una fe superficial jamás va a resistir los tiempos difíciles que vienen, porque vienen días difíciles. Y la palabra lo dice. La iglesia debe despertar. No estamos en tiempo para jugar al cristianismo. No estamos en tiempo para vivir distraídos espiritualmente. Necesitamos nosotros pararnos en la integridad de una vida consagrada al Señor, porque el engaño está avanzando rápidamente y no solamente en este tiempo, va a ser cada vez más. Muchos van a permanecer firmes, pero muchos van a ser golpeados. Entonces, hoy, a través de esta clase, y ya voy cerrando, necesitamos llamarnos al arrepentimiento, a una autoevaluación, porque debemos arrepentirnos delante del Señor de nuestra negligencia espiritual, descuido bíblico. Hermanos, si hoy supiese que tiene una enfermedad y solamente existe un medicamento, usted va a ser fielmente una persona que va a tomar esos medicamentos para estar bien. ¿Saben, hermanos, cuántas personas minimizan la palabra del Señor? Hoy necesitamos nosotros no tener un descuido bíblico, no tener una vida superficial en lo doctrinal. ¿Cómo puede ser que no sepamos qué es la teología, qué es la antropología, qué es la soteriología, qué es la angelología, qué es la escatología? ¿Qué es eso, pastor? Son doctrinas, entre muchas más que hay en la palabra, la cual debemos nutrirnos. ¿Usted sería capaz de explicar en 5 minutos el Evangelio bíblico? Si usted no sabe explicar el Evangelio bíblico, replantéese. ¿Qué estoy predicando? ¿Qué estoy predicando? ¿Cómo puede usted guiar a otros a Cristo si usted no sabe lo que ha creído? Muchos llegaron a Cristo por motivos equivocados. Llegaron porque Dios hizo un milagro, porque Dios unió el matrimonio, porque Dios hizo esto. Pero ¿quién llegó arrepentido de sus pecados? Pues entonces es allí donde nos damos cuenta que todo lo que proviene de la gracia del Señor es un crecer continuamente. Vamos creciendo, vamos salvándonos todos los días al conocer y entender la palabra de Dios. Por eso muchos quieren crecimiento espiritual, pero no quieren discernimiento ni disciplina. Por eso necesitamos tener madurez. Y la madurez que dice Hebreos tiene costo. Tiene costo, mis hermanos. Dios sigue llamando a un pueblo a profundizar, a estudiar, a discernir, a perseverar, a crecer en sus convicciones. Así que tome la decisión esta noche. Cuando termine esta clase, tenga su momento de oración y dígale, Señor, yo quiero volver mi corazón a ti. Quiero amarte como tú me has amado para guardar tu palabra. Establecer tiempos necesarios diarios de estudio bíblico. Aprenda sobre doctrina sistemática. Tenemos una posibilidad hermosa para aprender. Si usted no tiene, podemos proveerle de libros de teología sistemática para que los lea, los pueda nutrirse, aprender de quién es Dios, qué es la salvación, qué es la gracia, la santificación, qué es la iglesia, cómo es el regreso de Cristo. Hermanos, sálgase, despídase de la ignorancia, evalúese todo el tiempo bíblicamente, haga de la Biblia su espejo, donde usted se vea delante del Señor. Busque la madurez espiritual, que es el alimento sólido, nutrirse y estar firme, permanecer siempre firme y sobre todo un carácter humilde delante del Señor. Por eso es que en esta noche, para concluir, es necesario que todos nosotros podamos eh, resistir a esta generación de cristianos débiles y empezar a ser cristianos preparados, que aman la palabra, que van a empezar a abrazar convicciones doctrinales necesarias. No basta, mi hermano, con asistir dominicalmente a una iglesia. No basta con emocionarse cada vez que se levanta la voz y un pastor dice algo emocionante. No basta con consumir contenidos cristianos o tener todo el tiempo en YouTube música cristiana y decir, "Oh, yo estoy todo". No, mis hermanos, no es suficiente. El río de vida fluye del interior, no es desde afuera, desde adentro. Necesitamos raíces profundas.
Necesitamos, ¿por qué? Porque todos los tiempos que vienen hasta que nos muramos o hasta que venga Cristo serán engaño, y el engaño irá en aumento, la maldad irá en aumento, la persecución va a ser real en la iglesia. Muchos van a abandonar la fe, lo hemos leído la clase pasada. Por eso es que necesitamos ver lo que Dios quiere que hagamos. Dios levante una generación que ame su palabra, que tiembla ante su voz. Por eso Proverbio 23:23 dice, compra la verdad y no la venda. Vamos a orar y luego vamos a tener un pequeño foro. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la enseñanza de hoy. Ayúdanos a ser fieles a ti. Inclina nuestros corazones, tú que tienes el poder y la autoridad, hacia tu voluntad. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos comprobar las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, para no anhelar ni esperar ni desear cosas de este mundo. Como David lo decía en su salmo, fuera de ti no deseo nada la tierra. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a crecer y a madurar en Cristo Jesús para estar firmes en la fe en estos tiempos de apostasía. La gloria sea para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que podamos crecer con el Señor. Si hay preguntas, comentarios, pueden abrir sus micrófonos. Si no, pueden hacerla durante la semana en el grupo con toda confianza. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o un comentario? Solamente abra su micrófono.